que viene, entre otras cosas, de los trabajadores desempleados que asumen esa identidad de desempleado, pero que rápidamente la transforman hacia lo que es hoy los trabajadores de la economía popular, es decir, trabajadores sin patrón, trabajadores que generaron su propio trabajo y que no dejan de ser trabajadores. Y justamente nosotros en los últimos años hemos luchado mucho para construir esa identidad que va a medio camino entre el trabajador formal, obrero, con todos los derechos, y un trabajador totalmente precarizado y desprotegido. ¿Cómo se hizo ese medio camino? A través de la organización colectiva. Nosotros estamos convencidos que ese tránsito de esos trabajadores sin patrón hacia los derechos plenos del conjunto de los trabajadores se puede generar y lograr gracias a la organización popular, que es lo que nosotros defendemos y promovemos, y estamos muy orgullosos de estar en un espacio que justamente defiende los ejes del justicialismo, que son los ejes de la justicia social y de las organizaciones colectivas, y que somos conscientes de que la única forma de avanzar en los derechos es organizando cierto tipo de conflictividad social, en el mejor sentido de la palabra, el conflicto social. Esos trabajadores en general fueron enfocados de dos formas en los últimos años. Por derecha, o desde el neoliberalismo, se trató de construirlos como emprendedores, como microemprendedores. Eso ha fracasado en todos los lugares del mundo donde se ha tratado de llevar adelante esa política. Es decir, construir esos trabajadores como microemprendedores no ha funcionado, y menos en Argentina, porque la identidad de esos trabajadores es como trabajadores, no como emprendedores, y todos los dispositivos sociales que han tratado de ir hacia ese sector y tratar de construirlos como emprendedores autónomos han fracasado. El segundo problema que hemos tenido para reconocer ese sector viene más de un sector más amigo, que es el sector del neodesarrollismo, del desarrollismo, que considera que ese sector es transitorio, que va a poder ser absorbido por el proceso industrial. Y vemos ahí un gran problema en la comprensión del capitalismo contemporáneo, es que el sector industrial, por lo que vemos, entre otras cosas, por el proceso de financiarización y por la innovación tecnológica, no va a absorber lo que corresponde a cerca del 30% de la población argentina. Son el trabajo, la educación, la niñez, el hambre, la salud, la protección del sistema jubilatorio y, por supuesto, las cuestiones de género. Es decir, son los grandes temas que hacen a nuestra vida todos los días. Porque para nosotros la nación no es una abstracción, para nosotros la nación, la patria, es el pueblo mismo. Por eso es que reitero que nuestra agenda de debate tiene que ver con el presente y no con discusiones del pasado, que algunos forzosamente pretenden incorporar para encorsetar el pensamiento y el debate político. Hoy a mí me toca hablar de la cuestión de género, o mejor dicho, de las políticas de género, y es interesante hacerlo como una temática autónoma, pero entiendo que el verdadero desafío es incorporar esta perspectiva y el enfoque de género al abordaje de cada una de las temáticas ya referidas. Para nosotros el desafío es que cuando hablemos de empleo podamos reflexionar sobre la brecha salarial existente entre hombres y mujeres, que cuando hablemos del sistema jubilatorio podamos problematizar la situación que tienen muchísimas mujeres en Argentina que por realizar muchas veces las tareas del hogar o las tareas familiares se quedan sin los aportes patronales, que cuando hablemos de seguridad ciudadana podamos incorporar la batería de iniciativas referidas a la violencia intrafamiliar, que sin lugar a dudas tiene su expresión más extrema con el femicidio. Que cuando hablemos de educación podamos repensar la currícula y la pedagogía desde el enfoque de debates vinculados a esta cuestión. Lo cierto es que nosotros hemos hecho mucho en esta materia, pero creo que nos pasa algo similar a lo que sucedía hace 15 o 20 años respecto de los derechos humanos. Resulta que fuimos nosotros, los peronistas, quienes vivimos y padecimos la mayor violencia por parte del terrorismo de Estado, pero no supimos articular un discurso. Había otros sectores que tomaron esa bandera, que nos la arrebataron
y que verdaderamente estaban muy lejos de sufrir lo que nuestros compañeros habían padecido. Sin lugar a dudas, después del 2003, esa situación se revirtió por completo. Y en materia de género yo creo que nos pasa algo parecido, porque fuimos nosotros quienes mayores logros hemos podido obtener en cuanto a esta temática. Con Evita tuvimos la ley de sufragio femenino, se suprimió la distinción entre hijos legítimos e ilegítimos. En la Constitución del 49, en su artículo 37, la ley de lucha contra la trata, la ley de protección a la niñez, la ley de matrimonio igualitario, la ley de educación sexual y reproductiva, la ley integral de protección contra la mujer. Hemos impulsado nosotros políticas concretas que consagraron nuevos derechos y nuevas garantías para nosotras, las mujeres, pero sin... Netamente político, porque tiene que ver con la integridad física, psicológica de las personas. Y la verdad es que para los peronistas siempre hemos sabido que las principales víctimas de las situaciones más complicadas en materia de seguridad pública son los pobres, son los trabajadores, son las personas, son los estratos sociales que tienen menos protección del Estado y menos capacidad de protegerse a sí mismos frente a fenómenos del crimen. Y particularmente nosotros, durante los años que nos tocó gobernar, hemos cometido un pecado capital al respecto, que es divorciar la agenda de la seguridad pública de la agenda social y económica, de la agenda de la inclusión social y económica. Entonces dejar la gestión y la administración de los temas de seguridad pública en manos de los técnicos, que para la política argentina en general son los comisarios. Y así estamos. Ese es uno de los, por eso digo que creo que es el pecado capital más importante en materia de seguridad pública. Quiero hacer un muy acotado diagnóstico para que interpretemos entre todos dónde estamos parados de cumplir con relación a lo que vamos a proponer. En primer lugar, y esto es una característica que señalo propia de los últimos años, no empezó el 10 de diciembre del año 2015, esto es un tema que empieza desde hace una década atrás. Primera cuestión es darle el manejo de la gestión de los temas de seguridad pública, yo diría, lo digo metafóricamente, a los pícaros o a los curanderos. Para la política argentina, este es un tema ligero de cuerpo, y entonces vos se lo tenés que dar a ¿quién? Al tipo que tiene noche, al picarón de la política, al ñato que sabe caminar la calle, al tipo que es un puntero vivo del barrio. Entonces teníamos ahí los Aníbal, los Ritondo, que son los más pícaros del grupo. Los tipos que a mí me han dado explicaciones sociológicas muy interesantes. Me dice, no voy a nombrar quién, ¿no? Pero me dice, vos te das cuenta que en torno de los prostíbulos, viste que hay mucha seguridad, porque en el fondo se encargan, digamos, de gerenciar que haya poco nivel de violencia. Esto es buenísimo. Proponerle al presidente de aquel entonces, que era Néstor Kirchner, poner prostíbulo por todos lados. Ese tipo de explicaciones que ustedes imaginan cuando yo recibía eso en el ámbito de Casa Rosada, estamos en el horno, es espantoso. Pero entonces están los picas. Los curanderos es una versión más moderna, que el curanderismo a la medicina es lo que estos tipos eran a la seguridad. El curanderismo es, te hacen un diagnóstico ficticio, una profilaxis absolutamente errónea y te matan. Te terminan matando. Entonces ahí tenemos a los Sergio Berni, ahí tenemos a los Granados, digamos, pero también tenemos a los Patricia Bullrich. Entonces, la seguridad pública es eso. Ahora, los Arlanian no. Eso no, porque Arlanian te discute, te planifica, te conduce. Fue el mejor ministro de la Argentina. El único proceso político institucional serio en materia de la Argentina fue el proceso, fundamentalmente la segunda gestión de Carlos, en la provincia de Buenos Aires. Carlos no tenía cabida en este tipo de cuestión, porque es un tipo que discute, que está ahí, que plantea cuestiones. Segunda cuestión, se ha gobernado la seguridad pública a través del doble pacto. El doble pacto es, la política le delegó el gobierno a la policía y le dio la posibilidad que diga qué es lo que hay que hacer en la calle, cómo se tiene que conducir su propia institución, como si fuese un atributo exclusivo de comisarios, las policías que tenemos. Y el tercer punto que le delega, que es fatal, es el consentimiento a que pacte con criminales.
Todos sabemos que la policía regula el crimen en la Argentina. Cuando vos le das el gobierno de la calle a la policía, estás consintiendo, directa o indirectamente, el pacto con el grupo criminal. ¿Por qué la policía? Podemos hacer sociología y entender por qué un criminal se construyó socialmente como criminal, pero no tenemos que desproteger a la víctima. La explicación sociológica por la cual esta sociedad construye, hace que un pibe que no nace chorro se convierta en chorro, no nos debe impedir que nosotros atendamos a la víctima de ese pibe chorro. Hay dos víctimas, el pibe y la víctima de los delitos del chico. Nosotros tenemos que tener una mirada bien abarcativa al respecto. ¿Qué estamos proponiendo en torno de este diagnóstico? Y me remito a la agenda estrictamente nacional, digamos, pero tenemos también ya elaborado algunos lineamientos para el plano provincial y el plano municipal. En primer lugar, creemos que hay que construir un Instituto Nacional de Seguridad Pública, una suerte de INDEC de Seguridad Pública, que con autarquía técnica y financiera, digamos, mida cuánto delito hay y dejémonos de chamullo. Ponga blanco sobre negro a través de una serie de técnicas que además están súper estandarizadas a través de las recomendaciones de organismos en todo el mundo. Medir cuánto delito hay, de qué manera, tener la fenomenología del crimen para poder tener políticas serias de intervención sobre ese tipo de eventos o de problemáticas. Segundo, el narcotráfico es un problema. La Argentina tiene dos grandes problemas en materia del narcotráfico. Es una plataforma de colocación de la droga en otras jurisdicciones, droga que no se produce en nuestro país, que entra y que escala para Europa, pero también es, que yo creo que es prioritario, hemos estructurado mercados internos de consumo muy importantes. El grueso del consumo en la Argentina es recreativo, no es consumo problemático. No estoy haciendo alarmismo con la lógica del consumo, lo que estoy diciendo es que es una sustancia prohibida y hay redes criminales complejas que la abastecen en esos mercados. Entonces, el problema del control del narcotráfico es un problema enorme. La Argentina no tiene una policía federal, una agencia federal abocada exclusivamente al control del crimen organizado. Tenemos en materia de pérdida de puestos de trabajo y después a generar empleo y empleo de calidad en Argentina. Y a partir de esta idea de generación de empleo, fuimos trabajando sobre diferentes variables macroeconómicas que ahora les voy a ir mostrando y haciendo un breve, resumido análisis del diagnóstico que nosotros hacemos y de por qué consideramos que trabajar en modificaciones sobre cada una de esas variables, ustedes van a ver que las propuestas que se llevan en la hoja hoy son 10 puntos en materia económica que apuntan a cada una de estas variables, impactan directamente sobre el empleo. Esa es la lógica que vamos a construir. La primera de ellas, que marco ahí y donde arrancamos el análisis, es el consumo. Hoy en Argentina estamos viviendo una situación muy complicada con lo que ocurre con el consumo. La Cámara Argentina de la Mediana Empresa lleva adelante un indicador de ventas minoristas. Hace poco dieron a conocer, hace 2 o 3 días atrás, el último dato para junio, en relación a junio del año pasado, 1,4% de caída. El problema de esto es que configura ya 19 meses consecutivos de variaciones negativas anuales, ¿no? Junio contra junio, mayo contra mayo. 19 meses consecutivos, es inédito. Hay que revisar mucho para atrás en la historia para encontrar en esa serie un periodo tan largo, tan extendido, con caída del consumo como el que estamos viviendo hoy en Argentina. Lo grave, además de la dinámica que hoy estamos viviendo, es que esta caída que yo les digo de 1,4 en el mes de junio, se compara contra el mes de junio del año pasado, donde había caído 9,8 en relación a junio de 2015. O sea, con esa base de comparación, donde ya había caído un 10% las ventas minoristas, seguimos cayendo. La dinámica no se puede quebrar. ¿Y por qué la dinámica no se puede quebrar? Porque venimos hace 1 año y medio desde que arrancó esta gestión económica con pérdida de poder adquisitivo de los salarios. El año pasado, si uno toma las estadísticas, en promedio los salarios perdieron entre 7 y 8 puntos en relación a la evolución de los precios. Si uno toma lo que ocurrió con los sectores de menores ingresos, la situación es mucho más dramática. ¿Por qué? Porque cuando uno analiza la inflación sobre alimentos o productos de la canasta básica, encuentra que el año pasado no fue 41 como la inflación que marcó el nivel general, sino 47 o 48% del consumo y cortar con esta racha de caída que les vengo comentando. La segunda variable sobre la cual trabajamos es la inversión. Y tiene que ver directamente con la primera, con el consumo. Si no hay consumo, si no hay mercado interno, si no hay poder adquisitivo, no va a haber inversión. No va a haber inversión productiva en la economía real. Y mucho menos va a haber inversión productiva en la economía real si el Banco Central en Argentina
interpreta erróneamente, como lo hace, que la inflación es un fenómeno estrictamente monetario y que para controlarla hay que sacar peso de la economía, y entonces para eso arma una gran ruleta y una gran timba financiera con este instrumento de las LEVAC, con tasas de interés que fueron del 38% y hoy son de en torno al 26%, que hace que no sea atractiva ninguna inversión productiva. Díganme ustedes, ¿por qué alguien va a invertir en Argentina en un proyecto productivo, grande, chico, lo que fuera, si cae el consumo, cae el mercado interno, enfrentamos un mundo muy complicado en recesión, o sea que tampoco hay una salida mirada hacia afuera, tenemos problemas de competitividad estructurales, ¿sí? Y en el medio de eso nos proponen una bicicleta financiera con una tasa de rentabilidad con la cual es imposible competir? No va a haber inversión. La famosa lluvia de inversiones que intentaron y tantas veces prometieron que iba a llegar, no llegó y no va a llegar nunca. Pero tampoco, y lo más importante, es que no va a haber inversión real interna en este contexto de caída del consumo y de debilitamiento del mercado interno, como lo vengo diciendo. Por eso es, ¿sí? Aparece ahí, chan, gracias, ¿no? Bueno, les voy contando. Ahí está, las tasas de interés. Las tasas de interés tienen que ver con lo que se acabo de decir. El Banco Central fija esas tasas de interés en esos niveles astronómicos y la tasa de interés en esos niveles altos le juegan contra a las dos variables anteriores, al consumo y a la inversión. En el medio, lo que encontramos es que cuando desmembramos qué es lo que ocurre adentro de los indicadores de la actividad económica, uno de los pocos sectores que hoy crece en Argentina es la intermediación financiera. Atrás de esta tasa de interés hay un gran juego de especulación, de lógica de valorización financiera en detrimento de la actividad productiva que explica esta situación y que condiciona todo el resto de la política económica. Uno de los ejes que trabajamos y que nos preocupa y mucho acá es el tema de impuestos. Creemos que a Argentina se debe una reforma tributaria profunda y que hay que encararla si queremos realmente tener crecimiento y tener crecimiento sostenible, ¿sí? Hay que encarar ese proceso, hay que eliminar impuestos distorsivos, pero en un camino completamente opuesto al que hoy propone recorrer el gobierno nacional, que lo que ha hecho fue eliminar rápidamente impuestos a sectores de poder económico muy fuerte, muy concentrado, ejemplo, retenciones a la minería, ¿sí? Otro ejemplo, la modificación del impuesto a los bienes personales para estimular el ingreso al blanqueo, una política de premiación a la evasión, cuando sabemos que la evasión fiscal, la evasión tributaria, rompe el contrato social. Los puntos que nos preocupan mucho es la apertura del sector externo. Observamos que este gobierno, creyendo que la libertad de mercado y creyendo que para disciplinar los precios internos tenemos que abrir la importación y generar competencia, ha abierto pasivamente lo que tiene que ver con el intercambio comercial y estamos recibiendo una avalancha de productos importados, de bienes finales importados que entran a competir con productos nacionales y que están destruyendo a la empresa argentina, sobre todo a la pequeña y mediana y sobre todo a los sectores sensibles que no tienen forma de enfrentar esta situación, caso textil, caso calzado, ¿sí? Que no pueden enfrentar esta situación si no hay un Estado que los protege. La deuda pública, rápido, esto es abrumador, es alarmante lo que está pasando con el nivel del endeudamiento. Queremos desde el Congreso de la Nación plantear una instancia de ponerle un freno al tema del endeudamiento. Más de 100.000 millones han endeudado de dólares a la economía argentina si uno consolida provincias, nación, privados, etc. Esto hay que frenarlo inmediatamente. Esto no solo condiciona hoy a la economía, ¿sí? Que ya está poniendo un freno a la política fiscal, sino que condiciona a futuro muy fuertemente. Vergüenza lo del bono a 100 años. Una vergüenza absoluta de lo nacional. Lo que tenemos, y voy cerrando, es el sistema financiero. Nosotros creemos, y las propuestas apuntan en ese sentido, hay que recuperar un sistema financiero en función de la actividad productiva, cortar con la timba, direccionar el crédito, identificar sectores estratégicos. Venimos trabajando sobre eso, identificando que cada uno de los sectores cuánto empleo crea por punto de crecimiento, o sea, por cada punto que crece cada sector, cuánto empleo crea. Entonces, a los sectores que generan más empleo, a los que tienen más potencial en términos de competitividad, hay que estimular, hay que guiarlo desde el Estado, hay que orientarlo, y hay que hacer que el sector financiero, direccionando el crédito, apunte y ayude a esos sectores. Y además, hay que poner topes a las tasas de interés, algo de lo que hablaba Alexander hace un rato en términos de la economía informal,
porque las economías argentinas hoy han sido empujadas a una situación de muy alto nivel de endeudamiento, producto de la caída del poder adquisitivo y la necesidad de sostener consumos básicos, y eso hay que frenarlo porque están siendo víctimas de una usura del sistema financiero si alguien no se hace cargo de esta situación y la modifica. Pero ahí aparece, es el de las tarifas, ¿sí? ¿Cuál es nuestra posición? Lo que el gobierno ha hecho en materia de tarifas es un mamarracho, ¿sí? Le pega a las pymes, le pega a las familias, al poder adquisitivo de los salarios, es parte de la explicación de la caída del consumo, torna insostenible situación de producción en pequeñas y medianas empresas, le pegó a los clubes de barrio, a las industrias culturales, un desastre.